Para poder alcanzar cualquier sueño, primero hay que creer. Creer en lo que somos, en lo que hacemos y también en todo lo que nos une. Desde el 16 de febrero de 1922 nos unen 100 años de historia y también nos une el futuro. Sigamos trabajando juntos para el crecimiento del campo argentino. Todavía queda mucho por hacer. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esto es Agenda Presid. Mi nombre es Rodrigo Rosso, soy miembro del equipo de Prospectiva y estoy acá con Martín Reinaudo, el gerente del programa. Rodri, querido, ¿todo bien? ¿Todo bien, tranquilo? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, un lujo de tenerte compañero para dejar descansar un poco a la otra persona. Exacto, exacto. A Vicky que le mandamos un beso. Y a Mechi también, obviamente. Por supuesto. ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Tincho, contanos de qué vamos a estar hablando este miércoles. Bueno, seguimos a full en esta semana haciendo foco sobre el cultivo de maíz. En este caso nos toca hablar del tema insectos. Como bien sabemos, el maíz es un cultivo que tiene un aporte enorme de la biotecnología para poder, de una forma sustentable, de una forma amigable con el medio ambiente, incorporar resistencia a distintos insectos. Y bueno, como todo proceso biológico van apareciendo resistencias, van apareciendo fallas en el control por cuestiones naturales también y por cuestiones de manejo. Entonces un poco es repasar un poco cuáles son estos eventos de resistencia a insectos en el cultivo de maíz y cómo podemos, a través del buen manejo de buenas prácticas, tratar de
prolongar su resistencia en el tiempo y que no acelerar esos procesos de resistencia que, bueno, ya en maleza los conocemos muy bien, también ocurren en insectos y en cualquier ser vivo. Así que bueno, excelente, vamos a estar nomás en segundos dialogando con Fabiana Malacarne y con Pablo Ricalta. Así que bueno, Rodri, haceme el favor y hagamos el agradecimiento, como todos los días, a las empresas, digamos, y a las instituciones que hacen posible este espacio. Dale, primero agradecemos a la Bolsa de Comercio de Rosario, desde donde hacemos esta transmisión, y también a las empresas que nos acompañan durante todo el año: Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Rizobacter y ACA. Y también a las empresas que nos acompañan esta semana, que son KWS y Viagro. Bueno, perfecto. Damos comienzo nomás entonces a este programa. Vamos a hablar un rato primero con Fabiana Malacarne, que bueno, ya la hemos tenido en muchísimas otras oportunidades. Fabiana es la responsable del programa de resistencia en insectos de ASA, y vamos a estar hablando un poco con ella de todo este marco general de resistencia. Así que Fabi, buenas tardes y gracias por sumarte nuevamente a Agenda Presid. Gracias Martín, gracias Rodrigo, buenas tardes y bueno, un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, Fabi, lo primero que queríamos repasar justamente en este programa es que nos cuentes cuáles son los casos de resistencia que se han documentado en Argentina a eventos biotecnológicos en maíz. Bueno, los casos de resistencia que tenemos confirmados actualmente en Argentina son dos, que es el caso de Diatraea saccharalis en el norte de San Luis, a las proteínas CRY1A105 y CRY1F, y de la proteína CRY1F para Espodoptera o para cogollero en todo el país. Después sí sabemos que hay fallas de control de CRY1A105 también para cogollero, sobre todo en zonas de alta presión de la plaga, pero todavía no se ha confirmado el caso de resistencia. Sin embargo, las proteínas CRY, las otras proteínas CRY están controlando muy bien barrenador, y VIP está controlando muy bien cogollero por ahora. Gracias, Fabi. Y para entender un poco, digamos, la importancia y lo trascendental de este tema, a través de por ahí esto, como son productores, son asesores los que están del otro lado, esto está bastante claro, pero la biotecnología ha hecho posible, digamos, hacer maíz en fechas donde era impensado, justamente por la presión de insectos, porque, digamos, era prácticamente difícil o pensar hacer un cultivo de maíz aceptable por la presión de insectos. O sea, estamos hablando de presiones que pueden tener un impacto casi total o muy severo sobre el rinde. ¿De qué grado de impacto puede llegar a estar teniendo el quiebre total de resistencia en el maíz en una determinada zona, por ejemplo, Fabi, para dar una magnitud de este problema? Y mira, si perdemos la efectividad de las tecnologías BT que tenemos ahora para cogollero, estamos poniendo en riesgo el 50% aproximadamente de la producción de maíz, que son los maíces tardíos, porque son los maíces donde hay alta presión de la plaga y donde la cantidad de aplicaciones de insecticidas que habría que hacer no nos darían los márgenes como para poder hacer un maíz rentable. Claro, Fabi. Y hablemos entonces de por qué se produce la resistencia y qué mecanismos tenemos para, no sé si decir evitarla o por lo menos decir frenarla. Contanos un poquito este proceso, por qué se produce y cuáles son justamente las estrategias para tratar de frenar un poco su curso de esta resistencia. Sí, bueno, evitarla imposible porque la resistencia es un fenómeno natural y lo vemos con los insecticidas, lo vemos con las malezas y los herbicidas, inclusive con los antibióticos, ¿no? Entonces, realmente no la podemos evitar, pero sí podemos alargar la durabilidad de la tecnología y retrasar el desarrollo de resistencia con buenas prácticas de manejo. Y bueno, una de las buenas prácticas de manejo es la siembra de refugio, que por ejemplo, para maíz es el 10% del lote, con un híbrido de ciclo similar que no tenga las proteínas BT, pero también acompañado de otras buenas prácticas como monitoreo, que es fundamental para saber si en algún momento hay que hacer alguna intervención, hacerla debido a los umbrales, y cuando
cuando sea efectiva, ¿no? Cuando ya se haya pasado el tiempo. Y también estamos analizando y estamos incorporando otras estrategias de manejo integrado de plagas, como puede ser control biológico, que es muy interesante el monitoreo de los benéficos, porque hay parasitismo de cogollero, por ejemplo, de barrenador, hay varios benéficos que pueden controlar, entonces también darle posibilidad de que se desarrollen en el cultivo y nos ayuden, y también eso estaría aportando a la durabilidad de la tecnología. Pero si me preguntas así como las claves, es la siembra y el correcto manejo del refugio, y el monitoreo para mí son dos grandes buenas prácticas que ayudan a la durabilidad de la tecnología. Fabi, hemos hablado varias veces del refugio y quería preguntarte, ¿es una tecnología que está estancada en cuanto a porcentaje de adopción, viene creciendo o viene incluso retrayéndose la adopción del uso de refugio? Esto, bueno, se monitorea, se encuesta a nivel nacional. ¿Qué vienen arrojando esos números? ¿Cuál es la tendencia en cuanto a adopción de refugio? Mira, afortunadamente viene creciendo, pasamos de un 39% la campaña pasada a un 48% de adopción en la campaña actual. La verdad que a mí me parece que es un porcentaje interesante, teniendo en cuenta que en países vecinos no llega al 20% la adopción de refugio, teniendo en cuenta también que el refugio en Argentina no es obligatorio. Lo que sí, ese 48% lo debemos tomar con pinzas, porque cuando vamos a analizar los datos y ponemos a ver refugio efectivo, que es refugio bien hecho, es decir, sembrado en la misma fecha de siembra, en el mismo lote, con un híbrido de ciclo similar, y con un manejo adecuado, ahí nos ponemos a ver que el porcentaje de refugio efectivo es alrededor del 30%. Pero sin embargo estamos mucho mejor que campañas anteriores, lo cual no quiere decir que no tengamos que seguir aumentándolo. Dormiría tranquila si tuviéramos una adopción del 70% o más de refugio. Eso te quería preguntar, Fabi, justamente sobre lo que es el manejo del refugio, porque a ver, digo, bueno, a ver, siembro el refugio y listo, pero está bueno ese comentario que seguramente, como decís vos, digamos, ¿qué pasa cuando comparamos cuántos hacen refugio contra cuántos lo hacen correctamente? Y ahí en ese punto te pregunto, digamos, ¿cuáles son algunos errores comunes, cuáles son los errores más comunes en el manejo del refugio, que bueno, que justamente, digamos, o no contribuyen en el grado que deberían a la prevención de la aparición de resistencia? Bueno, el error más común es que para no perder productividad se le hacen muchas aplicaciones de insecticidas, y claro, lo tenemos al refugio impecable, pero sin embargo no cumple la función de refugio, que es la generación de mariposas adultas susceptibles que se pudieran cruzar con las resistentes que quedan en la porción BT del lote. Entonces la recomendación es hacer hasta 2 aplicaciones de insecticidas y hasta B8, no más allá de B8, para dar la oportunidad de que cumpla la función de refugio, es decir, generar adultos susceptibles que se pudieran cruzar con los resistentes. El otro día, Fabi, comentamos concretamente, me parece que era para soja, pero bueno, a ver, también me parece que se puede hacer el comentario de si aplicamos o no el refugio, donde justamente uno estaría pensando, a ver, pero bueno, justamente lo que yo quiero ahí es tener individuos susceptibles que se puedan cruzar, pero por otro lado también decían, por ejemplo, el otro día, cogollero no pone huevos en las plantas que las ve muy comidas, entonces por eso el refugio no puede estar hecho un asco por estar muy comido, entonces por ahí se nos generaba esa controversia. ¿Qué nos podés brindar al respecto como aporte sobre este tema? Mira, nosotros estuvimos haciendo unos ensayos con CREA y determinamos que con 2 aplicaciones a umbral el refugio está en una condición aceptable, o sea, donde no genera tantos volátiles que induzcan a las plagas a ir a oviponer a otro lado. Las plagas no son tontas, evidentemente si le presentás
un asado y un puchero se van a ir al asado, se van a ir a la planta que está sanita para poner huevos, porque es donde van a tener más comida. Por eso recomendamos estas dos aplicaciones en el refugio y hemos determinado que funciona, que hasta con dos aplicaciones la plaga ovipone y genera adultos susceptibles en esa porción, y además que los costos no son tan grandes, o sea, el costo de cuidar la tecnología sembrando y manejando correctamente el refugio, es decir, monitoreándolo por separado y haciendo las aplicaciones que hay que hacer, es de alrededor de $6 por hectárea. Excelente, Fabio. O sea, en términos, digamos, de la inversión, justamente, si uno piensa, a ver, por ahí uno no se ve un beneficio tan inmediato, pero cuando uno compara esos $6 contra el daño potencial que puede llegar a estar teniendo por no hacer las cosas como se debe, la verdad no tiene ni sentido ponérselo a pensar. Y a ver... Mira, Martín, pensá que $6 más o menos son 4 cafés que nos tomamos en cualquier bar, y si es en cada campaña, ¿no? Y si perdemos la tecnología, estamos perdiendo el 50% de la producción de maíz más o menos. Entonces, creo que las cuentas no son tan difíciles de imaginarlas cuando lo ponemos en esta proporción. Fabi, y para redondear un poco esta primera parte con vos y también con esta pregunta darle pie a Pablo Ricard, que también está con nosotros. Pablo es responsable de semillas para Argentina en Stein. Por ahí la pregunta interesante, que es decir, ¿por qué, digamos, si se conocen tanto los perjuicios de no prevenir o no frenar adecuadamente esta resistencia, es que todavía no se adopta el refugio en un 100%? ¿Cuáles son las causas más comunes que se plantean, digamos, en encuestas, en entrevistas, cuando se argumenta por qué no se hace refugio? Si querés, Fabi, danos tu mirada y ahí ya también le damos pie a Pablo para que nos cuente un poco desde Stein cuál es su mirada sobre este tema. Perfecto. Sí, mira, en las encuestas fundamentalmente nos dicen la operatividad, sobre todo cuando tienen que cambiar, que tienen sembradora de placas, ¿no? Entonces el refugio seguramente es un calibre diferente, y cuando tienen contratistas, entonces por ahí se le complica, y en vez de sembrar el refugio en cada lote, siembran todo el refugio en un lote y el resto del BT en los demás lotes. Y te digo la verdad que las encuestas cada vez crecen más, es más significativo el tema de operatividad y contratista, no tanto la disponibilidad de semillas como podríamos haber encontrado en encuestas pasadas. Así que esto es lo que por lo menos vemos en las encuestas que manejamos desde ASA. No sé si Pablo tiene algo distinto. Pablo, ya te damos pie, entonces empezamos a charlar con vos si querés repasar o retomar alguno de los conceptos que nos dejaba Fabi, sino también nos gustaría arrancar preguntándote justamente esta mirada de por qué no se adopta refugio en el grado que deberíamos, cuáles son las primeras causas que reciben o que les llegan a ustedes como empresa. Así que, Pablo, buenas tardes y te escuchamos con esta primera pregunta. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Sí, tal cual, te diría que como la primera barrera al nivel de adopción de refugio es el tema de calibre para el sembrador o para el contratista. Encuentra la primer limitante. Incluso en una época muchas empresas tenían lo que se llamaba RIB, que también era el calibre dentro de la bolsa 80.000 semillas, entonces de esa manera a poder garantizar también la adopción del refugio. Pero te diría que la primer limitante siempre fue operativa. La segunda es que al ser el refugio lo único que tiene el evento es la resistencia a glifosato, no tiene ninguna otra tecnología, entonces muchos de los materiales que tienen tecnología, por ejemplo lo que sean Viptera 3, muchas veces viene acomplejado o viene con el evento Liberty Link, y si un productor hace un tratamiento de rescate con el herbicida, por ejemplo con glufosinato de amonio, en esa porción de refugio no podía agarrar y controlar las malezas porque, bueno, es solamente RR. Esa era otra de las limitantes. Y después hay un preconcepto erróneo, pero se pensaba que los refugios deprimían el rendimiento, cosa que hoy las empresas primero tenemos la obligación, sí o sí, de ofrecerle a los productores
sí o sí, para cada uno de los segmentos de los materiales, tanto para distintos ciclos como para las distintas fechas, el refugio. Y hoy los refugios tienen la misma potencialidad que cualquiera de los maíces que tienen todos los eventos. La única diferencia es que solamente el refugio, pero te diría que las limitantes más que todo son esas dos, y la tercera, si querés, es un nivel de adopción del productor cultural, de que nos está costando todavía tener ese nivel de adopción en la cultura del productor. Porque dice, bueno, el que hace 30 hectáreas ahí, dice, total, mi vecino hace pisingallo o hace maíz no GMO, y bueno, tenemos estas falencias que todavía son cultural del productor, y hay que hacer un mea culpa de que las empresas y los técnicos tenemos que hacer aún mucha más fuerza para que ese nivel de adopción del 10% que decía Fabiana sea, te dirían, ley no sé, pero por lo menos que por lo menos lo hagan, que sí o sí, porque bueno, el norte, si no se hace, realmente puede llegar a ser un gran problema, como lo viene diciendo Fabiana. Bueno, ahí hay un concepto interesante que vos traes, Pablo, que tiene que ver con los problemas que tienen una resolución que trasciende el lote, trasciende el alambrado, porque a ver, lo vemos también con problemáticas como que ha abordado el presidente en distintos proyectos, como es, por ejemplo, el manejo de agua a nivel de cuenca, donde uno sí, a ver, puede estar intensificando, pero sembrando un lote de centeno en una cuenca no va a deprimir la napa, por ejemplo. Entonces tienen que ver con estas problemáticas que justamente implican una acción mucho más colectiva, y de ahí su problemática. A ver, es fácil subir la... Sí, ¿puedo agregar una cosa? Sí, metele, Fabi. Perdonen la interrupción, pero fue interesante lo que dijo Pablo, que es una cuestión cultural y sociológica, si se quiere, el tema de adopción de refugio, y así lo entendimos desde ASA, y estamos haciendo un estudio de economía del comportamiento, donde esperamos tener pronto los primeros resultados, y es súper interesante porque cuando hablamos con los productores, la teoría la tienen súper incorporada en la cabeza, para qué es refugio, para qué sirve, cómo debería manejarse. Pero cuando le hacemos la pregunta trampa, digamos, para ver cómo lo hizo, si lo hizo bien, ahí es donde hay un problema, de la teoría a la práctica, hay una cuestión cultural y sociológica, y entonces nosotros los agrónomos a veces nos resistimos un poco a incorporar ciencias sociales, pero creo que en este caso es fundamental, y esperemos pronto tener buenos resultados para comunicar. Gracias, Fabi. Pablo, en línea, lo primero que le preguntábamos a Fabi, que tiene que ver con las proteínas a las que ya se ha documentado alguna resistencia. Te pregunto, digamos, por lo contrario, o sea, ¿cuáles son todavía las que están sin haber quebrado resistencia? Y bueno, ¿cuáles son por ahí las proteínas que hoy nos están sosteniendo un poco, nos dan esperanza de decir, bueno, todavía tenemos materiales sanos, digamos, de buen comportamiento que tenemos que cuidar? Bien, como ustedes saben, el BT Triple Pro, que es el primer evento que, si se quiere, de control, porque el BT, que fue el mono 111, que fue el que controló BT, ya hace mucho tiempo que está, pero lo que salió para el control de Diatraea, Cogollero y Soca del Espiga fue el BT Triple Pro, y que ese es el primer evento en el cual quebró resistencia, sobre todo para Spodoptera, que fue la primera que empezó a comer, y a su vez Isoca del Espiga, Heliotis. Hoy por hoy, Viptera 3 sigue siendo hoy el evento, o BT Triple 4, que ahora se lanzó hace muy poco, siguen siendo los eventos que están garantizando un muy buen control contra las plagas. A pesar de que, bueno, empezaron a haber algunos prestigios, incluso creo que la regional de Apresid Videla o una Apresid del norte de Santa Fe mostró algunos resultados donde empezaron a haber algunos indicios de que, bueno, hubo algo de cierta porción de la plaga que comía materiales con esta tecnología. Hoy por hoy no está garantizado que haya un quiebre de resistencia. Hoy por hoy, lo que sí te digo, que esos eventos realmente están cubriendo bien el control de la plaga. Incluso en estos últimos años, que donde pasamos a casi 7 millones de hectáreas, y donde el país está haciendo un continuo en el maíz, donde se siembra en gran parte de la porción de Argentina, y a su vez encadenado. Prácticamente tenemos, antes era un 70% maíz temprano y un 30% maíz tardío,
y la plaga es fundamentalmente mucho más voraz y más importante en maíz tardío, y no sé, pero estamos muy cerca de ser el primer año donde estamos superando el maíz tardío al maíz temprano. Entonces las alertas se ponen y se potencian aún más. Incluso esta charla, me imagino yo que debe ser por estas sistemas de alertas que nos están presentando el nuevo esquema de producción en Argentina, donde el maíz tardío realmente está abarcando mucha superficie con gran estabilidad, y esta tecnología te diría que es fundamental a la hora de determinar qué tecnología adoptar para este sistema productivo, ya sea por maíz tardío o incluso, bueno, ya que estamos con ustedes, con APRESID, en este nuevo esquema de maíz tardío sobre cultivo de servicios, donde de vuelta la plaga es mucho más voraz y es mucho más importante. Entonces hoy te diría que gracias a Dios tenemos esta tecnología Viptera 3 que es de Syngenta y nos permite, te diría, un 99,9% del control de las 3 plagas de importancia. ¿Cuánto durará? Dependerá de mucho de lo que hagamos nosotros. Y como dijimos, no solo como las empresas, sino como técnicos, como las asociaciones como ustedes, APRESID, CREA, como las entidades como ASA, en línea general con todos. Acá tenemos que poner todo su granito de arena y hacer las cosas para que esta tecnología se cuide, porque si no, bueno, tenemos el precedente muy reciente, que es lo que viene pasando con el tema de malezas. Así que bueno, esperemos que sirva y que lo tengamos como atenuante lo que viene pasando con el tema de malezas para no volver a pecar. De vuelta, desde todas las empresas, desde todas las asociaciones y obviamente tanto productores como asesores, estar siguiendo este tema de cerca, sumado a que estamos ante 7 millones de hectáreas nuevamente de maíz y no es poca cosa. Yo ahí lo que veo, Pablo, que también quería preguntarte, a ver, porque con maleza, bueno, tenemos mucho más conocida la historia y la documentación de casos de resistencia, pero con maíz, si pensamos en lo que es protección, digamos, a través de eventos, preguntarte un poco si hay, digamos, nuevas proteínas en carpeta a nivel mundial que se estén estudiando, que se estén trabajando. Eso por un lado, digamos, para entender si pueden aparecer, digamos, nuevas moléculas o estamos ante una, digamos, como una lanzamiento muy limitado que no nos quedan muchas balas, no nos quedan muchas herramientas en ese sentido para seguir previniendo problemas. También por ahí, digamos, que nos comentes qué pasó en otros países como Brasil o como Estados Unidos, si están en una situación igual o más complicada aún todavía que Argentina. ¿Cómo es el panorama, digamos, en cuanto a protección en biotecnología a nivel global, Pablo? Mirá, sí, a ver, en Argentina hoy por hoy te diría que no hay nuevos eventos, más allá de que sigue vigente Viptera 3, como te dije, BT Triple 4, y bueno, está 3 Septa que está saliendo. Pero bueno, la idea es, por lo pronto te diría de que no hay nada nuevo. Sí, yo creo que en el correr del tiempo, 4, 5/6, 7 años, puede llegar a haber nuevos eventos. Incluso, bueno, uno de los eventos le da tolerancia o resistencia a Diabrotica, que es una plaga que también es importante, no tanto como Spodoptera, pero sí es de importancia. Sí, en otros países, obviamente vos mencionaste Brasil, en Brasil no se puede pensar en una producción de maíz si no tenga eventos, ni en soja ni en maíz, pero bueno, obviamente, y aparte no nos olvidemos que allá hacen maíz, 2 maíces, o sea, está el maíz de zafra y el maíz de safriña, y si bien Spodoptera no es la plaga más importante, es importante, y bueno, obviamente necesitan sí o sí de la tecnología para el cuidado del maíz contra estas plagas. Nuevos lanzamientos, por lo que tengo entendido, no hay, sé que se están trabajando, sí tal vez nuevos lanzamientos en otro tipo de tecnologías o de maíces, siempre buscando adaptarse a mayor producción de maíz, y obviamente la plaga, en conceptos de plaga, control de plagas y malezas, van a estar ayornados estos nuevos lanzamientos. Pero hoy te diría que el próximo salto, o por lo que vemos nosotros con el resto de las compañías y por lo que vemos por ser una compañía americana, lo nuevo en concepto de maíz va a ir más atado de vuelta a un incremento en la producción por maíces de mayor eficiencia en el uso del nitrógeno, con maíces menor porte, de inserción de espiga más baja, que se adaptan a la mayor densidad, que probablemente sea ayornado a la genética con las nuevas metodologías de manejo que están haciendo los productores, adaptarse a las altas densidades y a las mayores respuestas en nitrógeno, o sea,
a misma cantidad de nitrógeno, mayor eficiencia, misma cantidad de agua, mayor eficiencia. Ese es el nuevo concepto que nosotros creemos que van a ir estos nuevos maíces, que son conocidos como maíces de menores portes, que bueno, están en boca de todos, ya sea por selección o por, introducción genética. Por ejemplo, nosotros vamos por ese esquema de maíces de menor porte, de mayor eficiencia, unos maíces que son de arquetipo de hoja más erectófila y que tienen una mejor intercepción de la luz y se adaptan obviamente a la mayor cantidad de plantas. Ahí, Pablo, lo que quería que nos comente justamente es en materia, bueno, de nuevos lanzamientos, justamente, a ver, veía ahí, digamos, los guiris, como denominan, los petizos, la bestia, digamos, ¿cuáles son algunos de los materiales más destacados que tienen para esta campaña que se viene? Que justamente por ahí lo que es interesante también es que nos cuentes por el tema de maíces de ciclo corto, que es una demanda que justamente en productores de Apresid vienen tratando de ver, pensando en lo que es intensificar las rotaciones y poder no irse a maíces de fecha de cosecha muy larga, muy metiéndose en el invierno, sino que justamente permitan esto, de poder sembrarse en fecha tardía y liberar los lotes relativamente temprano en el otoño para poder entrar nuevamente en un ciclo de rotación. ¿Cuáles son por ahí algunas de las novedades más interesantes desde el lado de materiales? Bien, perfecto. Muy buena la pregunta, sí, tal cual. En Stein estamos trabajando ya hace un tiempo, incluso, bueno, te menciono que Harry Stein, que es el dueño de la compañía, el cual es una compañía familiar, hace mucho tiempo, ya hace más de 20 años que viene trabajando con este concepto de high population, que son maíces de alta población, y nosotros estamos trabajando sobre esa base de esa genética. El maíz tiene dos componentes de rendimiento, uno es el peso de mil y otro es el número de granos por metro cuadrado o espigas por metro cuadrado, obviamente, o por hectárea. Nosotros estamos trabajando en mejorar la producción y la historia de la producción de maíz viene por aumento en las densidades poblacionales. ¿Cómo lo estamos logrando? Con estos maíces de menor madurez relativa, que es un concepto relativamente nuevo en Argentina. Prácticamente todos los maíces en Argentina, el 80% son de ciclos completos, madurez de 118, 119 a 120 días madurez relativa. Nosotros estamos trabajando en estos maíces de menor madurez relativa y con inserción de espiga baja, como te había mencionado anteriormente. De esa manera, con tecnología contra plagas y que a su vez tengan una rápida tasa de secado y mejor comportamiento de enfermedades, nos permiten producir en estos nuevos esquemas de producción en Argentina, como mencionaste vos, de maíces tardíos, que aumentaron los pisos y a su vez lograron una mayor estabilidad. Entonces, de esa manera, abastecemos mejor la producción de maíz y de norte a sur y de este a oeste, sino básicamente el maíz estaba centrado en la zona núcleo-centro. Hoy, por ejemplo, la provincia de Córdoba es como un estado de Estados Unidos, produce el 35% del maíz en Argentina, es la provincia por excelencia en producción de maíz, y básicamente porque se produce maíz tardío, en alta producción, con mucha tecnología y realmente con niveles de adopción tanto en esquema de fertilización, en número de plantas, se ha investigado mucho, incluso es el cultivo donde más se viene desarrollando tecnología. Y mirando nuevamente este concepto que decía vos, si nos vamos a una siembra tardía, lo que a uno le gustaría, aparte de tener obviamente el rendimiento, es tratar de que tenga una tasa de secado lo más rápida posible para no tener que esperar el cultivo a llegar a la base 14,5, que es la base seca para Argentina, para poder cosecharlo. En la medida que se coseche más antes, obviamente vamos a liberar el lote mucho más temprano, vamos a poder hacer todos los trabajos que sean para el cultivo sucesor y a su vez corremos menos riesgo, porque el maíz en la medida que esté entregado y con la caña, por ser un órgano de cosecha elevado sobre el suelo, corre mucho más riesgos ante los vientos o tormentas. De esa manera, si logramos cosecharlo lo antes posible, correríamos menos riesgo. Ese es el concepto que estamos trabajando mucho con este esquema de maíces de menor madurez relativa, de 110 a 115 días de madurez relativa, con rápida tasa de secado, obviamente no perdiendo el norte, que es el rendimiento. Pablo, comentanos un poquito el concepto de espiga flex, que es algo que cada vez, bueno, lo estamos viendo en híbridos, digamos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una espiga flex? Bien, como ustedes saben, hay varias características de un maíz para aportar un número mayor de granos
en la misma planta, o puede ser prolífico cuando dan 2 espigas, o otra de las características, o 2 más, son o que son espigas rígidas, que directamente el arqueotipo de la planta es número de hileras por número de fila y es muy fijo. En el cambio, estas espigas que son espigas flex son las que se llaman que deponen más número de granos por espiga. Es como que cuando el maíz le sobran las ambientaciones, ya sea por agua, por nitrógeno o por arreglo espacial, en vez de poner una espiga rígida, de decir X cantidad de hilera por X cantidad de grano, lo que hace a misma cantidad de hilera, o puede poner 2 hileras más, siempre son a par, y una espiga más larga. Entonces, por espiga depone más granos. Ese es el concepto de espiga flex, que son muchas veces unas espigas un poco más alargadas o mayor número de hileras por granos. Es un poder de compensación ante una condición favorable para la planta per se. Por agua o por nitrógeno, básicamente. Bueno, Pablo, Fabi, ahí me parece que ya tenemos bastante información, digamos, de lo que es, bueno, el tema de la jornada que hablamos de resistencia a insectos. Fabiana nos contaba muy bien, bueno, un poco lo que es el panorama de resistencia, un poco de cuáles son justamente las prácticas para tratar de frenar en parte la misma. Y bueno, vos, Pablo, nos contaste un poco acerca de, bueno, un semillero líder a nivel mundial que está viendo en materia de mejoramiento, que está viendo en tema de resistencia a insectos. Así que bueno, lo que me gustaría pedirles sería que arranca vos, Fabi, si querés se tomen un par de minutos para reforzar algunas ideas, comentar algo que les haya quedado dando vueltas en lo que es resistencia a insectos, sobre todo si cerramos un poco el tema por la jornada. Y bueno, quedan algunas conclusiones bien importantes, bien clave para que se lleven los que nos escuchan del otro lado. Así que, Fabi, si querés arrancar vos, te damos pie. Bueno, gracias Martín. Yo con una buena y una mala, o sea, lo que decía, la mala noticia es que no vamos a tener nuevos eventos de té, por lo menos hasta 6, 7 campañas en adelante, y las proteínas que hay dando vueltas son proteínas CRY, o sea que son parientes cercanas de las que tenemos en el campo, y si ya hay resistencias en las que están en el campo, entonces el manejo va a tener que ser mucho más finito. La buena noticia es que tenemos herramientas para manejarlas, o sea, tenemos el refugio, tenemos el monitoreo, tenemos el control biológico, hay herramientas, entonces sigamos trabajando en aumentar la adopción de refugio y en tener refugio efectivo, y el trabajo es de toda la cadena. Pronto estaremos lanzando con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires un curso que se llama Líderes en BPA, donde vamos a hablar, hay todo un módulo de resistencia de insectos, así que pronto tendremos la información, creo que es para el mes de julio, un curso virtual. Y también tenemos la página del programa de MRI de ASA, que es www.programamri.com.ar, donde hay mucha información sobre esto, y bueno, y ante cualquier duda también pueden consultar a ASA, así que tenemos que trabajar entre todos para que la durabilidad de la tecnología sea lo máximo posible y nos dé tiempo a tener las proteínas de reemplazo que están hoy por hoy incipientes en el sistema regulatorio. Gracias, Fabi. Pablo, ¿algunas conclusiones, comentarios de cierre? No, tal cual. Yo creo que la clave de esto está de vuelta en una vinculación entre toda la cadena, como dije, de empresas, entidades, asociaciones, etcétera. Acá tenemos que aportar todos y creo que como es el lema de APRESID, tratar de ir a una agricultura lo más sustentable, amigable con el medio ambiente, donde también hay que alimentar al mundo, entonces cada vez de mayor producción. Y bueno, obviamente lo más eficiente y eficaz posible. Así que no perder el norte de que acá no es la culpa de nadie, sino que la culpa de todos, no de una sola persona ni de una sola empresa. Hablamos de maíz, pero obviamente está la problemática en soja apareciendo también con algunos temas de resistencia. Así que como país y como productores y como empresas en Argentina tenemos que aportar todos y tratar de mitigar este posible problema que podríamos tener en un norte no muy lejano. De vuelta, creo que hay que empezar a vincularse todos y
y que el productor, las empresas y las distintas asociaciones hacer todo lo posible para que no ocurra lo que pasó con las malezas. Es el único camino, si no realmente no nos va a servir de nada que vengan nuevos eventos de acá a 6 años, porque también va a ser corta la sábana, porque vamos a tener una problemática cada vez más grande. La naturaleza es muy sabia y bueno, nos tenemos que adaptar a los nuevos desafíos que nos está poniendo la producción y bueno, en ese sentido tenemos que aportar todos para estar a la altura de las circunstancias. Bueno, Pablo, excelente estos conceptos finales de ambos, así que agradecerles a los dos y bueno, remarcar esto, de que no podemos esperar de que salgan, digamos, de que la biotecnología nos vaya salvando permanentemente, sino que es importante ese cambio cultural y ese cambio en el manejo para poder entender, digamos, estos procesos de resistencia que son naturales y que es importante no acelerarlos a través del mal manejo. Cortamos ahora unos segundos y vamos a meternos en la pastilla del día, el cortito del día con socios de APRESID, con distintos testimonios de distintas partes. Vamos a estar hablando con Magalí Gutiérrez, que nos va a contar cómo en el norte de la Patagonia, en zonas de alto potencial, bajo riego, están justamente manejando al cultivo de maíz para poder obtener altos potenciales. Así que se nos van a armar el mate porque ya en segundo nomás volvemos con Agenda APRESID. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Para poder alcanzar cualquier sueño, primero hay que creer. Creer en lo que somos, en lo que hacemos y también en todo lo que nos une.
Desde el 16 de febrero de 1922 nos unen 100 años de historia y también nos une el futuro. Sigamos trabajando juntos para el crecimiento del campo argentino. Todavía queda mucho por hacer. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une. Bueno, y seguimos acá en el miércoles de Agenda Preside. Estuvimos hablando de manejo de resistencia en insectos en maíz. Y nos toca ahora seguir hablando del cultivo de maíz, y en este caso nos movemos al sur del país, donde vamos a estar hablando de manejo de maíces de alto potencial bajo riego, y por eso tenemos a Magalí Gutiérrez, ex y en transición gerente técnica de desarrollo de la chacra, justamente del proyecto Chacras de Apresid de Valles Irrigados en Nor Patagonia, y actualmente Magalí también es coordinadora técnica zonal del programa Sistema Chacras de Apresid. Así que Maga, un gusto tenerte nuevamente para hablar de este tema. ¿Cómo andás? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, un gusto que me hayan invitado, gracias. Bueno, Magui, y si pensamos en maíces de alto potencial, pensamos en el valle justamente por la disponibilidad de agua para riego de altísima calidad, y también por las características que tiene el valle en cuanto a radiación, en cuanto a temperaturas, o sea, un montón de condiciones que nos permiten aspirar o alcanzar altos potenciales con buen manejo, obviamente. Y un poco, la idea de invitarte era justamente hablar de cuál es ese manejo, cuáles son las claves de ese manejo que se necesita justamente para permitirle a los potenciales que se expresen. Así que un poco lo que queríamos es que nos comentaras sobre la experiencia y los resultados que han obtenido en este tema. Bien, bueno, como decís vos, Martín, el maíz se acomoda muy bien en Nor Patagonia, sobre todo bajo riego, ¿no? Con altísimos potenciales. Este año estamos viendo algunas campañas que cierran a nivel empresa con rendimientos de 13.000 kilos, con lotes que se ven de 17.000 kilos, así que e incluso dentro de esos rindes mecánicos, sitios que hasta en algunos puntualmente alcanzan los 20.000 kilos y un poquito más también. Así que el maíz le gusta mucho el valle. Y un poco lo que justamente vamos con este tema al Congreso de Apresid este año, lo que hemos visto últimamente es que, más allá de que, pusimos todo el foco en aprender a regar muy bien, a sostener niveles hídricos de humedad en el suelo del 60 al 70% de capacidad de campo, con el fin de que el cultivo nunca gaste energía en extraer agua del suelo y que siempre la oriente a generar rendimiento. Y obviamente también hemos ajustado la nutrición nitrogenada, justamente para tratar de que se estabilicen altos rendimientos a nivel de lote. Además, estamos descubriendo algo nuevo que quizá no se ve en otras zonas del país, es que el peso de grano se está transformando en un componente muy importante, que es lo que nos está definiendo el partido, ¿no? En distintos lugares del país, en general se ve que el número de granos en maíz es el componente que un poco el determinante del rendimiento, y acá con ensayos ya de 2 años, vemos con distintos híbridos, trabajando con distintos híbridos, vemos que el número de granos siempre es bueno, ¿sí? Estamos teniendo de 4.500 a 5.500 granos por metro cuadrado en maíz, sea cual sea el híbrido que usemos, básicamente. ¿Por qué? Porque regamos, porque el cultivo está bien nutrido, no le falta nada, y porque las condiciones de floración, siempre la floración se da en condiciones de altísimos niveles de radiación, entonces en general el cultivo siempre fija un elevado número de granos. Sin embargo, están sacándole una cabeza al resto, materiales que están además pudiendo llenar muy bien ese grano. Hablo de pesos de grano de 420, 440, hasta 450 gramos, ¿sí?, de peso de mil, que eso es mucho, y ahí estamos viendo diferencias claras de germoplasma. Tenemos que aprender a seleccionar también por esa cuestión también, y un poco el periodo crítico se está tornando, o sea, estamos prestando bastante atención también a la etapa de llenado de grano para poder, se ve, alcanzar y estabilizar altos rendimientos del lote. Así que eso es un poco en lo que andamos actualmente. Magui, claro, o sea, cuando vos pensás en 400 y pico de peso de mil, cuando normalmente estás hablando de 300, 350, 360, qué sé yo, depende del híbrido, o sea, es alto eso. También imagino que ahí hay algo clave, que es, como decís vos, encontrar el híbrido que para la zona donde el periodo libre de heladas no es largo, puedas calzar bien ese periodo crítico en la época óptima, digamos, y cómo le están encontrando la vuelta a eso a la fecha de siembra, a la madurez relativa de los híbridos que están eligiendo.
Bien, bueno, eso es muy importante lo que decís, porque nosotros tenemos una ventana ambiental más corta que quizá la zona del sudeste cordobés, por ejemplo. Nuestra ventana ambiental es más cortita. Estamos hablando de que entre el 15 de octubre y el 15 de marzo tiene que suceder todo, porque después ya las bajas temperaturas nos pueden complicar la cuestión. Así que eso fue un gran tema, ¿no? Un poco posicionarnos en la ventana ambiental con una suma térmica adecuada para maíz, porque si nos vamos en un periodo, o sea, si traíamos maíces quizá que andaban muy bien en el sudeste cordobés, que nos quedaban largos para nuestra ventana ambiental, y nos fijaban muchos granos, pero después se les complicaba mucho llenarlos, porque nosotros luego del 15 de marzo ya las condiciones de radiación y temperatura caen. Así que aquí estamos apuntando actualmente, en general, usamos híbridos de 1500 a 1600 grados día, no más que eso, con excelentes resultados, teniendo un poquito de cuidado quizás hacia la zona de valle inferior del río, que es una zona un poco más fría, de usar quizá híbridos de 1400 a 1500, mientras que en valle medio, digamos en la zona de Conesa o la zona de Chuele, ya sí entran híbridos de 1500 a 1600 grados día. Bueno, y obviamente fecha de siembra lo más temprana posible, ¿no? Nosotros el 15 de octubre tenemos que estar sembrando. No antes que eso, porque nos pueden complicar las heladas, ¿no? Pero así, de esa manera, estamos viendo que nos estamos posicionando muy bien en la ventana ambiental y logrando esto, que se exprese un buen número de granos por una floración en los primeros días de enero, que es el momento óptimo de máxima radiación, y a su vez un buen peso de grano, porque está el grano llenando en momentos todavía donde los niveles de radiación son elevados, y al 15 de marzo tenemos el cultivo listo, en donde también se dan cosechas tempranas, que obviamente despejamos antes del lote y no perdemos kilos por fauna o viento, que nos suele pasar. Así que esas serían un poco las cuestiones actuales en el valle. Maggie, como para entender un poco y cerrar este espacio, más o menos cómo es un planteo rotacional típico de estos esquemas para entender el lugar que ocupa el maíz dentro de esa secuencia. Bien, la rotación que el valle está pensando todo el tiempo en qué rotación tiene, pero la que actualmente se está utilizando es trigo, vicia, ¿sí? Una vicia sembrada temprano, maíz, vicia como cobertura, ¿no? Maíz sembrado aproximadamente el 15 de octubre y luego una salida hacia una soja o hacia un girasol. Esa salida es complicada por el excesivo volumen de residuos que deja el maíz, así que estamos repensando todo el tiempo el manejo de residuos y de la rotación. Pero bueno, actualmente esa es la rotación que estamos planteando, con alguna quita parcial de los excesos de cobertura del maíz. Bueno, Maggie, perfecto. Era un poco la idea de este espacio, tratar de anticipar algunas de las cuestiones que seguro vas a estar detallando con mucha más precisión en el Congreso de APRESID de este año, que bueno, por suerte vuelve a ser presencial del 10 al 12 de agosto en Metropolitano Rosario, así que seguramente ahí vamos a estar explayando mucho mejor todos estos conceptos. Seguramente, los espero en el taller de congreso, y gracias, muchas gracias. Bueno, Maggie, un abrazo. Un abrazo, Maggie. Bueno, Rodri, eso sí ha sido todo por hoy. Así que bueno, vamos a estar mañana nuevamente encontrándonos ya para hablar de lo que es conceptos generales de nutrición en maíz. Vamos a estar hablando mañana con Gustavo Ferraris, cuestiones generales, y bueno, como siempre muy interesante hablar con Gustavo acerca de lo que es nutrición en líneas generales del cultivo de maíz, claves fundamentales, sobre todo para lo que es macronutrientes, porque el viernes vamos a estar haciendo un aporte y un programa específico a lo que es micro, así que seguimos, digamos, con esta fiebre del maíz durante todo junio. La semana del maíz, perfecto, buenísimo. Bueno, antes de retirarnos vamos a agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, desde donde hacemos esta transmisión, también a las empresas que nos acompañan durante todo el año, Galicia, Volkswagen, Agrifert, Provincia de Santa Fe, Rizobacter y ACA. Y también a las empresas que nos acompañan esta semana, que son KWS y Viagra. Bueno, muy bien, Rodri, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chau a todos. Chau, chau. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. El campo evoluciona, nosotros también.
Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Amarok P6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Para poder alcanzar cualquier sueño, primero hay que creer. Creer en lo que somos, en lo que hacemos y también en todo lo que nos une. Desde el 16 de febrero de 1922 nos unen 100 años de historia y también nos une el futuro. Sigamos trabajando juntos para el crecimiento del campo argentino. Todavía queda mucho por hacer. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une.